Este artículo fue redactado y avalado por la farmacéutica María Vijande para saber si un medicamento tiene gluten. Contamos con la normativa vigente, que obliga a declarar si un medicamento tiene este componente. El almidón se emplea como excipiente en la fabricación de algunos medicamentos, sobre todo en comprimidos y cápsulas. Este almidón procede generalmente de harina de trigo, maíz, patata o arroz. No obstante, a los pacientes con enfermedad celíaca solo les puede afectar el almidón de trigo, que es el que puede contener gluten. La enfermedad celíaca es un problema de salud a nivel mundial. El único tratamiento para esta enfermedad es eliminar el gluten de su dieta. Por esta razón, es de especial importancia identificar tanto los alimentos como los medicamentos que pueden contener gluten en su composición. ¿Qué es la enfermedad celíaca? Se trata de una enfermedad crónica que afecta al intestino delgado, provocando la inflamación de la mucosa y pérdida de microvellosidades. Esto dificulta la absorción de las vitaminas, minerales y nutrientes que contienen los alimentos. Las personas que padecen esta enfermedad no toleran un conjunto de proteínas de pequeño tamaño denominadas gluten. Estas proteínas están presentes en la harina de muchos cereales, como son el trigo, la cebada, el centeno, la avena, la espelta, el triticale, el camut y sus derivados, entre ellos, los almidones. Gluten y medicamentos. Uno de los excipientes más utilizados en la elaboración de los medicamentos es el almidón, que puede proceder del trigo, maíz, patata o arroz. De entre estos, el problemático para los celíacos sería el almidón de trigo, ya que puede contener gluten. La cantidad de gluten que puede contener un comprimido es muy pequeña. El gluten contenido en un comprimido de 1 gramo puede ser incluso menor que 100 gramos de pan etiquetado como apto para celíacos. En el listado de excipientes que pueden contener gluten, es importante tener en cuenta que el gluten no suele aparecer como tal, sino con el nombre del excipiente que puede contenerlo. El almidón de arroz, maíz o patata y sus derivados es uno de los excipientes más utilizados como diluyente o disgregante en la fabricación de comprimidos y cápsulas. La información que debe aparecer va en función del contenido de almidón, contenido en gluten inferior a 20 partes por millón, 20 microgramos por gramo. Contenido en gluten superior a 20 partes por millón, 20 microgramos por gramo. Información para saber si un medicamento tiene gluten en España. Es obligatorio desde 2008 que los medicamentos declaren si llevan en su composición almidón, su procedencia y la cantidad de gluten que contienen. En su caso, para saber si un medicamento tiene gluten, hay que mirar en su prospecto el apartado de composición. A continuación te detallamos los posibles excipientes que pueden contener gluten: almidón de avena, cebada, centeno o trigo. Triticale. Carboximetilalmidón. Jarabe de almidón. Carboximetilalmidón sódico o sódico tipo C. Carboximetilalmidón éter. Otros derivados de almidón de trigo, avena o centeno, harina de avena o trigo. Salvado de trigo. Extracto seco de germen de trigo. ¿De qué herramientas disponemos para saber si un medicamento tiene gluten? Actualmente disponemos de una serie de herramientas para obtener información, vinculadas al Centro de Información de Medicamentos, CIMA, Buscador General de CIMA. En este buscador obtenemos un resumen de los medicamentos que cumplan los criterios de búsqueda seleccionados, en el cual se incluyen los excipientes susceptibles de declaración obligatoria. Buscador avanzado por ficha técnica de CIMA. Otra herramienta que CIMA pone a disposición de los usuarios es el buscador avanzado por ficha técnica.
Desde 2016, la AEMPS ha habilitado una herramienta que permite el fraccionamiento por secciones de la ficha técnica, y el prospecto de los medicamentos. Este fraccionamiento permite el funcionamiento del buscador avanzado por ficha técnica. Nomenclator de prescripción y árbol de medicamentos. Desde CIMA, se ofrece la posibilidad de descargar una base de datos de medicamentos diseñada para proporcionar información básica de prescripción, el nomenclator de prescripción y el árbol de medicamentos. El nomenclator de prescripción incluye para todos los medicamentos autorizados y comercializados, financiados y no financiados, los datos relativos a su identificación e información técnica. Entre los campos ofrecidos, se incluyen los excipientes susceptibles de ser de declaración obligatoria. Conclusión: ¿cómo saber si un medicamento tiene gluten? Recuerda que es muy importante contarle a tu médico, y a tu farmacéutico que eres celíaco. De esta forma, te aseguras una correcta prescripción y dispensación de los medicamentos.